Estamos desplegados en todo Chile porque estábamos en la información, estamos en Temuco, estamos en Concepción, en la cárcel del Manzano. Tengo entendido que es la cárcel del Manzano, ahí en Concepción, donde llega Yaitul, y ahí está Lucho Ugalde en La Moneda. Luchito, estamos contigo ahí en un primer plano, se ve muy bien hoy día. Muchas gracias, pues. ¿Cómo está Julio? ¿Cómo está Monse? Bien, Luchito, buenos días. Oye, si me pongo un poco coloquial, está tensa la cosa. Así lo podríamos definir. Está tensa la cosa. La situación de ayer de la ministra Janet Vega, en horas de la tarde, el presidente Gabriel Boric acepta su renuncia, pero quedan varias dudas principalmente, y quedan varias situaciones en el aire. Marito, si nos puedes mostrar un poquito cómo es el ambiente en este momento y qué es lo que estamos esperando, porque ya han ido llegando de a poco los ministros, poco a poco. Y lo que les contaba a ustedes de las dudas que quedan y los temas que quedan en el aire es principalmente: ¿se mandató o no a la ministra Janet Vega a que su asesora hiciera esa llamada a Héctor Yaitul? Ese es el tema. Estamos esperando la vocería de gobierno, la vocería que va a entregar la ministra Camila Vallejo para despejar esa y otras dudas más, porque finalmente eso es lo que quedó ayer en el ambiente como el cuestionamiento. Finalmente, si la ministra Janet Vega fue mandatada por el presidente para que se contactara con Héctor Yaitul, la ministra Janet Vega corrió con colores propios. Esa es la situación que en este momento es la que se está esperando aclarar acá en La Moneda y saber finalmente qué fue lo que pasó. Primer coletazo, sale la primera ministra del gabinete previo al plebiscito. Siempre lo que había, o por lo menos se había dado a entender desde Palacio, es que los cambios de gabinete iban a ser posteriores al plebiscito, pero la primera salida se produce a 11 días del plebiscito, es la ministra Janet Vega, y claro, también quedaba la duda si va a afectar o no esto al apruebo, va a beneficiar al rechazo. ¿Qué es lo que se viene finalmente en estos días próximos al plebiscito con la salida de la ministra Janet Vega? Así es, la ministra Janet Vega, que venía pisando huevo hace rato, digamos las cosas también. La ministra Janet Vega ya había tenido problemas, y en el mismo tema, cuando en Tolerancia Cero dijo en algún momento que habían presos políticos mapuche. Y eso tuvo que salir a desmentirlo la vocera de gobierno. Y la vocera de gobierno, que recordemos que es del Partido Comunista y que quizás cuando fue diputada estaba en una posición mucho más relativista en relación a el tema de los presos políticos, etcétera. Pero ahí la aclaración del gobierno fue tajante y por lo tanto le quitaron el piso a la ministra Janet Vega con esta declaración que hizo en Tolerancia Cero. Entonces, ahí uno podría decir que la ministra tenía tarjeta amarilla, pero una tarjeta amarilla que el presidente había dicho explícitamente que se iba a guardar para después del plebiscito. Que tal como dices tú, Lucho, no iba a haber cambio de gabinete hasta después del plebiscito, pero finalmente la fuerza de los hechos, y no se demoró demasiado el presidente en aceptar la renuncia. Eso siempre es un poco eufemístico, ¿no? Me imagino que por una cosa de un poco de honor político se dice que ella entrega su renuncia, pero me imagino que también ayer se le pide. Se dio en la parte, podríamos, en la parte más cotidiana, podríamos decir, se dio el momento. ¿Te acuerdas que tú estuviste muy bien ayer, Monse, contándonos qué ministros estaban con la mascarilla en La Moneda? Ajá. Estaba Janet Vega, sí. Entonces estaban en La Moneda. Entonces cuando sale la información, ¿no es cierto?, de este llamado, este WhatsApp, esta comunicación de la asesora de la persona que trabajaba con Janet Vega, con Yaitul, ¿no es cierto?, ella estaba en La Moneda, seguramente estaban ahí. Y ya Boric iba en viaje a Atacama. A Tierra Amarilla, claro. Claro, entonces la tercera lo define muy bien hoy como un baldazo de agua fría. Claro, porque de pronto tiene que haber aterrizado y se tiene que haber encontrado con esta situación. Y yo ayer estaba en la radio en directo, eso a las 4 y tanto, cuando habla Gabriel Boric, y él dice algo que es bien relevante. Él dice, no solo importa el fondo, sino que también importa la forma. Y hay que asumir la responsabilidad política. Creo que tenemos la cuña, sí. Escuchémosla. He tomado la decisión de aceptar la renuncia de la ministra de Desarrollo Social, Janet Vega. Como presidente de la República, debemos ser cuidadosos del fondo y también de la forma. Los hechos que hemos conocido
hacen que corresponda hacer valer la responsabilidad política de la ministra. Bueno, y dice hartas cosas. Mira, pero hay una cosa interesante, que el presidente Boric había llegado entonces a la región de Atacama, se entera de esto, y si ustedes se fijan, él lee todo esto. Es decir, aquí hubo una reacción, pero que midió cada una de las palabras que iba a decir, porque lo escribió. Entonces no fue de alguna manera una reacción improvisada. Se tomó rápidamente la decisión de que la ministra, por responsabilidad política, lo explicita el presidente Boric en las palabras, pero él hace una fundamentación, podríamos decir, con cierto tiempo, con serenidad respecto a la decisión que iba a tomar. También hace una crítica, que no aparece en la selección, que seleccionamos una cuña más chiquitita, hace una crítica a las filtraciones. Y ahí, de alguna manera, le pega un palo, podríamos decir lateral, pero palo, a ciertos medios particulares. Esta fue un material que obtiene un medio que es por internet, que se llama, para contarle a la gente, Exante. Exante le llega, se consigue, reportea parte de todas las transcripciones de conversaciones que tenía la PDI y que estaban en la carpeta del fiscal como parte de las pruebas para comenzar entonces este proceso contra Héctor Yaitul. Y esta carpeta es secreta, dada toda la información estratégica que hay ahí. Sin embargo, es probable que alguien de la PDI o de la Fiscalía filtra esto a un medio. Y entonces también lo que hace el presidente Boric de alguna manera es hacer un punto político, haciendo una crítica a las filtraciones, cosa que ha pasado en todos los gobiernos cuando se filtran los errores de los gobiernos. Y la labor periodística, la verdad es que investigar, y cuando se filtran las cosas que... yo ahí no comparto, no comparto con el presidente. No, por eso, por eso que estoy diciendo. Lo que hace, estoy solo describiendo, él hace un punto político de una crítica quizás no tan frontal a que se filtre esto y a que un medio particular finalmente lo publique. Pero lo que yo te quiero decir, porque eso estaba diciendo, que la labor periodística tiene ese deber finalmente, y la labor periodística no es quedarse siempre con las versiones oficiales de las cosas. Y a pesar de que, por eso yo te digo, Julio, los gobiernos de turno siempre han criticado las filtraciones. Y la labor periodística es justamente encontrar y reportear para tener la mayor información posible, aunque las carpetas sean secretas. Y entonces, y los gobiernos en ese sentido, pasó con el caso Penta, pasó con el caso Soquimich, muchas veces intentaron que no hubieran esas filtraciones, y las críticas ahí van a la Fiscalía que alguien filtró, a la PDI que alguien filtró y al medio de comunicación que lo publicó. Pero la verdad es que una autoridad tiene derecho a decir, oye, aquí no se puede filtrar nada, porque esa es una orden judicial. Pero el periodismo lo que hace justamente es investigar. Lógico. La esencia del periodismo es contar lo que algunos no quieren que se sepa. Lo que el poder quiere mantener oculto, el periodismo está mandatado a contárselo a los ciudadanos. Esa es la gracia del periodismo. Yo no comparto para nada lo que dice el presidente, pero le doy un punto, que en ninguna parte él critica al medio de comunicación, sino que, como bien dices tú, Monse, él lo que está haciendo es haciendo un punto con la Fiscalía, digamos. Que no se filtra... Pero dice medios particulares, dice... Es que, a ver, que también yo creo que acá... O sea, yo creo que en Chile los ciudadanos están más maduros. Los medios responden a intereses. Entonces, la gente tiene que decir, esta filtración es del medio tanto. ¿Cómo que se llama este? Exante. Entonces, este medio Exante, ¿a qué intereses corresponde? ¿Quién lo financia? ¿Quién lo dirige? Eso es, pues, ¿quién me lo cuenta? Pero digamos, si no es un secreto, este es el medio, es un medio, podríamos decir, es un medio cuyo director es Cristian Bofill, que era exdirector de La Tercera. Es un medio que ha hecho harta pega en justamente, yo creo que su nicho informativo y periodístico es
este tipo de información, este tipo de reporteo. En ese sentido también ha tenido varios aciertos, si bien no es un medio de alta difusión y alta lectura, en nuestro país es un medio influyente y se perfila como eso. Entonces aquí hubo un trabajo de marcar agenda. Marcar agenda, claro. De marcar agenda, y ese es como el bueno, y ayer rebotó todo esto. Rebotó todo esto. Lo que pasa es que es súper leído políticamente. A ver, ¿cómo se leyó políticamente? Va a ser súper sincero. Se leyó políticamente que esta detención de Yaitul podía ser influenciada políticamente en el ambiente plebiscitario y podría beneficiar al apruebo. Y lo que se lee políticamente también de esta filtración que publica Axante con su investigación es que esto podría beneficiar al rechazo. Esa es la lectura política que se hace después de esto que ocurrió. Bueno, y finalmente cae la ministra Vega, pero quedan... Porque el trozo de conversación, ¿no es cierto?, no dice nada, digamos. Es que tratan de contactarse con él. Uno tiene claro que la ministra Vega no quería contactar a Yaitul para preguntarle si le llegó el bono invierno, digamos, ¿no? O si le había llegado un IFE. O sea, porque justamente fue en la fecha después que le había llamado a tomar las armas, ¿te acuerdas, no? Fue en una fecha, porque también fue la misma mañana. Fue la fecha importante, creo que fue el mismo día, ¿no? Entonces, quedan las preguntas abiertas. ¿Qué relación tiene Janet Vega con Yaitul? ¿Por qué mandó una asesora? Parece que no, porque no tenía no tenía relación porque mandó una asesora. Claro. Lo que pasa ¿Por qué ella tomó ese guante? ¿Fue una jugada personal? ¿Quién más sabía? Yo creo que, bueno, yo tampoco creo que hay que ser ingenuo. Los gobiernos tienen que negociar. Lógico. Es decir, los gobiernos tienen que negociar y los gobiernos tienen que negociar bien. Quizás aquí hubo una desprolijidad, una improvisación. Uno tiene la gran duda si efectivamente esto fue mandatado por La Moneda o no, a que Janet Vega hiciera de alguna manera la adelantada de posibles diálogos con Héctor Yaitul. A ver, los grandes acuerdos de paz son en una mesa negociadora con grupos violentistas, estoy pensando Colombia. Es decir, tú sí puede ser un camino de la política sentarte en la mesa con un grupo y cómo lograr que abandonen la lucha armada, que ese es el objetivo de un gobierno democrático. Es que lo que pasa es que ayer se filtra esto y está acalorado el ambiente, pidiendo acusación constitucional, renuncia de inmediato, ¿no es cierto? Pero mira, me pasó una cuestión muy especial. En la Biobío podría ser peor. A las 4:10, Alfredo Moreno tenía que entrevistarlo. Y lo estaba entrevistando cuando Boric... De hecho, le dije, tenemos que ir hasta acá porque va a hablar Boric. Y le pregunté, ¿usted fue ministro de Desarrollo Social? ¿Se juntó con Yaitul alguna vez? ¿Quiso juntarse con él? ¿Usted se hubiese juntado con él? ¿La ministra tiene que renunciar? Y a él lo noté mucho más templado y menos acalorado que todos los que estaban ahí en la tarde. Y los que están en la política son pequeños en sus críticas. Porque Alfredo Moreno no está hoy día. No, el Moreno me dijo, por supuesto que nosotros en su momento quisimos intentar, no nos resultó. Ahí está. Esta es una portada cuando Alfredo Moreno era ministro de Desarrollo Social. Y a él, pero eso era ya sabido, y eso quizás es un punto a favor de la política que encabezó Alfredo Moreno. Alfredo Moreno fue oficialmente el mandatado para enfrentar desde el gobierno de Piñera el tema mapuche. Él estaba llevando, parece ser, una labor interesante adelante, siendo un hombre de derecha. Él había dicho aquí hay que dialogar. Hizo trabajo con varias comunidades. Y había avanzado. Y todo había avanzado y todo se fue al tacho con tema Camilo Catrillanca y también con el tema Operación Huracán, cuando se descubre que aquí hay pruebas de montaje, hay pruebas inventadas. Entonces, todo lo que estaba haciendo Alfredo Moreno, y ahí todos los sectores políticos coinciden que estaba haciendo un trabajo que podía dar fruto, que podía ser interesante. Había avanzado, muy transversal. Claro, era el lento, pero avanzando. Por lo menos, ¿sabes qué es lo que había avanzado? En la posibilidad del diálogo. Y él había podido dialogar con las comunidades mapuches pacíficas. Y ahí había podido entrar. Pero lo que es interesante de ese titular, y es lo que estamos diciendo, que la autoridad política, obviamente, que tiene que tratar de alguna manera
de negociar la deposición de las armas con los grupos violentistas. Y ahí tú tienes distintas alternativas. Dices, yo no hablo hasta que depongan las armas, o yo negocio para que depongan las armas. Y eso, yo creo, lo que pasa es cómo se hace. Por eso lo que dice Boric de las formas es lo que uno lee entre líneas. Uno entiende que no sabía, o entiende que... O que había que hacerlo bien, o que también... lo que pasa es que el gobierno ahí no se entiende mucho cuál es su posición en este minuto. Si es que intenta dialogar, es que yo creo previa condición de deponer las armas o para que depongan las armas. Es que, Monse, yo creo que el gobierno se ha encontrado con una realidad muy, muy compleja. O sea, yo desde fuera, porque no me he sentado a conversar con nadie, pero a nosotros nos dijo Boric en nuestra entrevista, su momento más difícil es cuando Isquia Siches, la ministra, él dice que para él fue el momento más duro, que tenía un componente, ¿no es cierto?, de la agenda, por supuesto, pero tenía un componente que era el primer revés, la primera cerrada de puertas de algo que para ellos era importante. Entonces, yo creo que ellos se han encontrado con una realidad que es muy, muy compleja, porque hoy día el tema mapuche ya no solamente pasa por el asistencialismo y por todos estos proyectos que todo. Hoy día, derechamente, hay grupos, comunidades que quieren territorio y quieren territorio independiente. Y ese es un tema que nos puede llevar, ¿no es cierto?, a una conversación eterna, compleja, difícil. No sé qué gobierno le puede entregar soberanía a una nación que corte un país por la mitad. O sea, es un tema que se ha puesto cada vez más complejo porque, claro, tú conversas con algunos... ayer conversé con el lonco de Temucuicui y me decía, oye, basta del camión con ripio. Basta el camión con ripio que nos manda el proyecto Araucanía, un camión con ripio. Basta. Sentémonos a hablar de territorio. Y yo le digo, pero usted quiere una nación suya independiente, soberanía. Sí, ¿y cómo va a cortar Chile? Bueno, tenemos que conversar. Pero, entonces, yo le planteaba y le decía, pero resulta que hay 12 comunidades al lado suya que sí quieren asistencialismo y sí quieren ayuda y no quieren territorio como usted. ¿Por qué usted es más importante que ellos? Y yo le decía, bueno, porque nosotros acá en esta comunidad tenemos... Entonces es súper difícil porque además no negocias con una persona. No vas frente a una persona a decir, bueno, quiero que necesite... Pero ¿sabes qué, Julio? Hay cientos y cientos de comunidades. Lo que pasa es que han habido soluciones que no son soberanía territorial, pero sí devolución de tierras. Son mayoritariamente las comunidades que hacen un trabajo que les cuesta, porque hacen generalmente, pero que luchan, así como se lucha por un subsidio habitacional, que luchan por que a la comunidad se le dé un territorio para la comunidad. Y de hecho el Estado ha gastado plata, ha habido corrupción de por medio también en la compra de territorios para dárselos a las comunidades. Por eso quiero decir, hay soluciones intermedias que no sea dividir el país y dar soberanía absoluta sobre los territorios. Yo creo que ese es un poco el camino. Te encuentro toda la razón, pero estamos en el zapato chino de que esa solución intermedia está en distancia con algunos grupos. Totalmente. Como Yaitul, como ayer el entrevistado de Temucuicui, como las 7 ORP. La pena es que la mayor cantidad de gente está dispuesta en las comunidades a esa solución intermedia. Lógico. Eso es lo que quieren. Salió una encuesta oportunidades sociales. Salió un estudio del CEP. No sé si lo podemos buscar, estudio del CEP. Es bien interesante. Bueno, teniendo en cuenta también, como les dijimos hace 2 minutos atrás, a qué responde intereses del CEP, pero tiene un estudio ahí que podemos echarle una mirada.